Bueno, pasamos al último capítulo del programa, que es el estudio de las ecuaciones de segundo grado. Entonces, ya habíamos visto en clases anteriores que una función, o sea, tenemos una función y igual a f de x, su gráfica en el plano coordenado xy es como la verde, más o menos. O sea, ya sabemos diferenciar entre lo que es una función y lo que no es una función. Bueno, en este caso vamos a estudiar nada más las ecuaciones de segundo grado, o sea, las funciones de segundo grado. Estas son de la forma y igual a f, perdón, vamos a ver, y igual a ax cuadrada más bx más c. Entonces esta es la función de segundo grado. Es una función de segundo grado donde A y B son números reales. Aquí vamos a poner A, B, reales. A, B y C. Bueno, A, B y C son reales. Entonces, si queremos graficar la función, hay un método que es el método heurístico, o sea, se tiene una gráfica aproximada de la función, pero que, bueno, si lo viéramos en este curso nos alargaríamos más y, y se sale del alcance de este curso, porque esto lo pueden ver en el curso de hecho lo van a ver en su curso de cálculo. Entonces aquí nada más mencionamos. Pero una manera más rudimentaria de hacer las gráficas es tabulando, así como se tiene aquí abajo. Por ejemplo, le damos valores a la X, empezamos 0, 1, 2, 3, 4 y calculamos los que correspondan aquí a la f de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tabular una función. Entonces agarremos la función cuadrática, 3x cuadrada más 2x menos 7, por decir algo. Entonces si la quiero graficar esa función cuadrática, entonces hago una tabulación, que eso ya lo vimos en clases pasadas. Aquí pongo la x y aquí la f de x. Entonces, por ejemplo, le damos el valor de 1, de 0. Entonces f de 0 es igual a 3 por 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 7, que esto es menos 7. Luego le damos el valor de 1. También le podemos dar negativos, de hecho se deben dar también negativos, pero empezamos con positivos. Entonces f de 1 te queda 3 por 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 7, que esto es 3 más 2 menos 7, que es menos 2. Entonces aquí ponemos menos 2. Y luego en 2, entonces me queda 3 por 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 7, que esto es igual a 2 por 2, 4 por 3, 12 más 4 menos 7. Entonces esto es igual a 9, ¿no? Sí, 12 menos 7, 5 más 4, 9. Entonces 9, fíjense cómo ya cambió bruscamente del negativo, menos 2 se fue hasta el 9. Se fue hasta el 9. Y entonces también le podremos dar valores negativos. Y aquí tenemos x, f de x, por ejemplo, menos 1. Entonces tendríamos f de menos 1 es igual a 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 7. Y esto es igual a
menos 1 al cuadrado es positivo por 3, menos 2, menos 7. Igual a 3 menos 2 es 1, menos 6. Entonces para menos 1 vale menos 6. Y así sucesivamente. Bueno, y graficaríamos los puntos, suponiendo que es esta la gráfica. Entonces obtenemos puntos que más o menos van a ir así. O sea, estos no corresponden a esa función que puse, es otro ejemplo. Pero obtenemos estos puntos al graficar X y Y que vamos obteniendo. Entonces se obtiene esos puntos que se unen mediante la línea verde y se obtiene más o menos una gráfica de la función. Entonces, pues sí es algo tardado porque hay que ir calculando todo esto. Pero fíjense, la gráfica de las funciones cuadráticas, como esta que está encerrada aquí en el rectángulo, son parábolas. Son parábolas, entonces tienen siempre ese aspecto. Y entonces la parábola va a ser hacia arriba, cóncava hacia arriba se dice, o sea, como esta, que es cóncava hacia arriba, o puede ser cóncava hacia abajo. ¿Cuándo es cóncava hacia arriba o cuándo es cóncava hacia abajo? Bueno, la siguiente gráfica nos muestra eso de la concavidad de las funciones. Bueno, entonces, miren, tenemos estos dos tipos de parábola. Esta es cóncava hacia arriba y la función en general es esta, ax cuadrada más bx más c. ¿Sí? Entonces aquí si la a es mayor que 0, o sea positiva, va a tener este aspecto, va a ser cóncava hacia arriba. Y si la a es negativa, entonces va a tener ese aspecto de cóncava hacia abajo. Estas dos situaciones se pueden presentar dependiendo del signo del primer número. Por ejemplo, esta función menos 2x cuadrada más 2x menos 6 tiene el aspecto, este aspecto tiene, si la graficamos la función. Y esta otra función cuadrática, que es 5x cuadrada menos 8x más 10, esa función, por ejemplo, tiene este aspecto, o sea, cóncava hacia arriba. Esto es porque el término cuadrático, que es el mayor, el más grande, y es negativo, entonces se va haciendo hacia abajo. Y por el contrario, cuando el término cuadrático es positivo, entonces se va haciendo hacia arriba y tiene por eso ese aspecto. Bueno, hay otras cosas que mencionar aquí, los siguientes casos que vamos a poner de las ecuaciones, de las funciones cuadráticas. Bueno, aquí en esta figura ilustramos el comportamiento para las cóncavas hacia arriba, pero la situación es la misma para las cóncavas hacia abajo. Y aquí, por ejemplo, en este caso corta al eje X, en este primero, en 2 puntos la parábola, 2 puntos. Vamos a llamarle A1 y A2. En el segundo caso, la parábola corta solamente en un punto, toca el eje de las X, y vamos a decir que A1 es igual a A2. Y en el tercer caso no hay manera que la parábola corte al eje de las X, entonces no hay corte. Puede estar también acá abajo una parábola cóncava hacia abajo, por ejemplo así, y no corta tampoco al eje de las X.
Entonces, tenemos estas tres situaciones y a estos puntos, bueno, vamos a escribirlo, los puntos A1 y A2, donde la parábola corta el eje de las X, se llaman raíces. Raíces de la función, o en este caso que vamos a estudiar, de la ecuación. Raíces, o también ceros. No es que sean ceros, sino se les llaman ceros porque ahí la y vale 0. Si se dan cuenta, en este punto A1 y en este punto A2 solo tenemos valores de X que son 2 y la y vale 0. O sea, es al ras del piso, como quien dice. Aquí hay una raíz, se dice que es una raíz doble en el segundo caso, que A1 sea igual a A2, raíz doble. Y en el tercer caso se dice que no hay raíces. Entonces aquí no hay raíces. Hay tipos de raíces que se llaman imaginarias. Imaginarias o complejas. Pero bueno, eso ya se sale del tema del curso. Entonces tenemos esas tres situaciones. Lo que vamos a hacer ahora es hallar las raíces. O sea, vamos a tener una ecuación de segundo grado que va a ser ax cuadrada más bx más c igual a 0. Entonces esta va a ser nuestra ecuación. O sea, quiere decir que hallemos la ecuación de los ceros de la función cuadrática. Simplemente, eso es lo que quiere decir. O sea, cuando la función la igualamos a 0, se transforma en una ecuación. Y ahí ya aparecen las incógnitas que son x, las x1 o a1 y a2. O sea, aquí vamos a encontrar en este caso x igual a a1 y x igual a 2, que son las raíces o ceros. Bueno, en el nivel medio superior se le llama raíces. Ya en el superior van a escuchar que dicen los ceros de la función o cuáles son los ceros de la ecuación de segundo grado. Entonces, hay maneras de hallar de las raíces, que son las que vamos a ver ahorita. Claro que esto se puede extender a ecuaciones cúbicas, cuando tenemos x al cubo, cuárticas, quintas, o sea, cualquier número. Esto atrajo mucho la atención de los matemáticos del siglo XIX, encontrar las raíces de ecuaciones de cualquier grado. Entonces vamos a ver que la de segundo grado es la más estudiada. Es muy fácil de encontrar las raíces. Las de tercer grado también existe una ecuación para encontrarlas. Las de cuarto grado las podemos reducir a una de segundo grado. Y las de quinto grado, bueno, hubo un matemático, si ustedes quieren buscar la biografía, que se llamó Évariste Galois, un francés que vivía ya por la Revolución Francesa. Él demostró que las ecuaciones de quinto grado
no tienen solución por radicales. Al rato van a entender lo que es por radicales. O sea que no existe una fórmula para encontrar las raíces. Claro que sí tienen raíces y se encuentran, ¿no? Pero no hay una fórmula como para las de segundo y las de tercero. Entonces Évariste Galois, lo sorprendente de Évariste Galois fue que esto lo realizó cuando tenía 17 años en la preparatoria. O sea, a él le llamó mucho la atención esto de las raíces de las ecuaciones y desarrolló todo un campo de conocimiento a partir de las raíces. Tristemente murió a los 21 años y ya no pudo ver su teoría desarrollada. Bueno, sí la vio desarrollada porque él escribió y todo, pero no la pudo ver que la aplicaran porque pues ya no tuvo ese tiempo. Pero es una de las teorías más completas que existen, la teoría de Galois. Entonces, pero bueno, ya esas son matemáticas superiores. Entonces, si pueden hacer la biografía y me la mandan, pues estaría muy, muy bueno. Vamos entonces ahora a dedicarnos a hallar las raíces de las ecuaciones de segundo grado. Como vimos, pueden ser dos raíces, una sola raíz, como en el caso de en medio, o ninguna raíz real. No hay raíces reales aquí, reales. Entonces tenemos esos tres casos que gráficamente corresponden a que la función hace eso, ¿no? Que corta en dos puntos, en uno o en ninguno. Entonces vamos a dedicarnos a hallar las soluciones. Bueno, veamos el primer método, si se puede llamar así, de factorización. Entonces se trata de factorizar esa ecuación de segundo grado, cosa que ya hicimos en el capítulo anterior. Entonces, por ejemplo, en este caso, busco dos números que multiplicados te den 3, multiplicados den 3 y sumados den 4. Bueno, se comprueba que es más 3 y más 1. Si yo multiplico 3 por 1 me da 3, el del lado derecho, y 3 más 1, 4. Entonces ya tengo factorizada la ecuación de segundo grado. Entonces el primer factor, x más 3, si lo igualo a 0 me da x igual a menos 3. El segundo factor, si lo igualo a 0, me da x igual a menos 1. Entonces puedo decir que las raíces son x igual a menos 3 y x igual a menos 1. Es decir que la función de segundo grado corta al eje de las x en menos 1 y en menos 3. Por ahí pasa. Entonces, si queremos ver más o menos, entonces aquí está el 0. Vamos a suponer que es menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, menos 4. Entonces me está diciendo que en x igual a menos 1 y en x igual a menos 3 por ahí pasa. O sea que ha de tener este aspecto la gráfica, así más o menos. Claro, no vamos a estudiar ahora las gráficas, ya se lo dejamos para el curso de cálculo, pero nada más por mencionar algo, entonces la función tiene este aspecto. Y las raíces entonces pasa por menos 1 y por menos 3 en el eje de las x. Bueno, aquí hacemos una observación, que dijimos que el primer término x más 3, el primer factor es 0, me da la primera raíz, y la segunda me da la segunda raíz. Yo puedo deducir directamente las raíces, simplemente diciendo que aquí que es x igual a menos 3
y x igual a menos 1. Simplemente cambiándole el signo al 1 y al 3, ya obtengo las raíces. O sea, nada más por observación. Vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos, por ejemplo, x cuadrada menos 6x menos 27 igual a 0. Me dicen, encuentra las raíces de esa ecuación. Bueno, otra vez factorizo. Factorizo y me da, dice, dos números que multiplicados te den menos 27 y sumados te den menos 6. Bueno, pensándole un ratito, vemos que es el menos 9 y el más 3. Porque menos 9 por 3 es menos 27 y menos 9 más 3 da menos 6. Entonces aquí decimos que las raíces son x1 igual a 9 y x2 igual a menos 3. Fíjense, ya nada más de ver la factorización, podemos decir las raíces rápidamente. Bueno, otro ejemplo sería x cuadrada menos 5x menos 6 igual a 0. Bueno, otra vez factorizamos. No siempre se puede factorizar, en estos casos pues sí, pero hay veces que no vamos a poder encontrar dos números que multiplicados me den un factor y sumados me den otro. Entonces no, pero en este caso, a ver, dos números que multiplicados te den menos 6 y sumados menos 5, bueno, este es el menos 6 y el más 1. Porque menos 6 por 1 te da menos 6 y menos 6 más 1 te da menos 5. Entonces rápidamente digo, las raíces son x1 igual a 6 y x2 es igual a menos 1. O sea, nada más cambiándole el signo a los factores y ya obtengo las raíces. Bueno, tenemos este caso en que fíjense que el signo del factor cuadrático, el más grande, x cuadrada, es negativo. Eso quiere decir que la parábola es cóncava hacia abajo, así. ¿Ok? Y para hallar las raíces por la factorización, vamos a factorizar el menos, y queda x cuadrada más 2x más 15, perdón, más 15. Bueno, aquí era más. A ver, vamos a borrar. Entonces aquí menos 2x más 15. Así queda. Igual a 0. Bueno, vamos a ver dos factores que sumados, multiplicados te den 15 y sumados te den menos 2. Entonces es menos 5 más 3, ¿no? Porque caray, aquí ya no son estos menos 5 y menos 3, porque menos 5 por más 3 te da menos 15, que no es ese factor. Entonces vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos. Entonces aquí era bueno, está mal planteada la ecuación, disculpas. Vamos a borrarlo y ponerlo otra vez. Bueno, entonces la ecuación era así, copié mal los signos. Entonces menos x cuadrada menos 2x más 15. Así sí, igual a 0.
Bueno, sí, como el factor cuadrático es negativo, entonces es así la parábola. Entonces vamos a factorizar el menos. Y ahora sí buscamos dos factores que multiplicados te den 15, menos 15, y sumados te den 2. Entonces menos 3 y más 5. Ahí está. Menos 3 y más 5. Porque 5 menos 3 te da 2 y menos 3 por 5 te da menos 15. Entonces ya de aquí deducimos rápidamente las raíces, que son x igual a 3 y x igual a, bueno, x1, x2 igual a menos 5. Entonces esas son las raíces que se tienen. También hay otras de este estilo para factorizar. Por ejemplo, tengo 2x cuadrada menos 3x igual a 0. Entonces aquí pues está muy fácil la factorización, no hay que pensarle mucho, no, simplemente sacamos la x y es 2x menos 3, ¿sí? 2x menos 3 igual a 0. O sea, aquí es como si fuera x menos 0 por 2x menos 3 igual a 0. Entonces ya vemos que las raíces son x1 igual a 0. Ahí está. Y para la otra raíz es, aquí sí tenemos que igualar a 0. Entonces 2x igual a 3, x igual a 3 medios. Entonces la segunda raíz es x2 igual a 3 medios. Quiere decir que esa parábola pasa por 0 y por 3 medios en el eje de las x. Bueno, hay otras más sencillas como esta, que es una diferencia de cuadrados. Ya sabemos que la diferencia de cuadrados se factoriza como x más 3 por x menos 3 igual a 0. Entonces de aquí ya deducimos las raíces fácilmente. Entonces una raíz es menos 3, recuerden, se le cambia el signo, y la otra raíz es 3. Ahí tenemos las dos raíces de la ecuación de segundo grado. Entonces es una parábola que pasa por menos 3 y por 3. Bueno, tenemos otros casos de factorización cuando el primer término cuadrático no es 1. Por ejemplo, 2x cuadrada más 7x más 3 igual a 0. Bueno, en ese caso el término de la x cuadrada vale 2. Si valiera 1, entonces buscaríamos dos números que multiplicados te den 3 y sumados te den 7. Pero no es el caso. No es el caso aquí. Entonces vamos a hacerlo como ya sabemos. Lo vimos hace algún tiempo esto. Multiplicamos esos dos factores, el 2 y el 3, y me da 6. O sea, 2 por 3. Si fuese negativo el 3, sería menos 6. Ahora consideramos el factor de en medios que es 7. Entonces buscamos dos números que multiplicados te den 3, digo 6, multiplicados te den 6 y sumados te den 7. ¿Cuáles son esos números? Pues son el 6 y 1. Sí, porque multiplicados te dan 6 por 1, 6, que es y sumados 6 y 1, 7. Entonces lo que hacemos es, recuerden, descomponer esta ecuación en 2x cuadrada. El 7 que está en medio, lo vamos a descomponer en dos factores, que son los factores que encontramos, 6x más x. O sea, 6x más x te da 7, más 3.
Ahora el siguiente paso es de estos dos primeros términos. Vamos a factorizar y después de este también factorizamos, pero ese no se tiene que factorizar. Entonces de los primeros puedo factorizar el 2 y una x y me queda x más 3 más el otro factor que no se factorizó, pero lo pongo en paréntesis. Y luego esto es como el paréntesis este está aquí y acá, el x más 3 lo saco como factor común. Y en el primer factor me quedó una 2x y en el segundo pues me quedó un 1 porque ya lo saqué. Entonces ya está factorizado y esto lo igualamos a 0. Entonces ya en raíces, vamos a ver las raíces. X igual a menos 3, x1, ahí está. Y el otro se tiene que igualar a 0, 2x más 1 igual a 0. O sea, 2x igual a menos 1, x igual a menos 1 medio. Entonces aquí ya está la raíz, la otra es un racional y tiene vale menos 1 medio. Ya tenemos entonces las dos raíces. Entonces en ese caso en el que el coeficiente de la x cuadrada no sea 0, no sea 1, pues cuesta un poco más de trabajo resolverlo, pero se puede factorizar. Claro, hay otro método para factorizar, todavía un poco más, bueno, igual de largos, pero ya ustedes lo pueden revisar en clases anteriores. Vamos a hacer otro ejemplo de estos. 3x cuadrada menos 5x más 2. Me piden hallar las raíces de esa ecuación de segundo grado. Entonces vamos a ver. Como les decía, agarramos el primer coeficiente y el último. Primero y último. Y entonces me dan 3 por 2. Me da otra vez 6. Y el de en medio que es menos 5. Entonces buscamos dos factores, dos números, que multiplicados te den 6 y sumados te den menos 5. ¿Cuáles son esos números? Bueno, esos números son menos 3 y menos 2. Tal vez cueste un poco de trabajo pensarlo un poquito. Pero son, a ver, menos 3 y menos 2. ¿Por qué? Menos 3 por menos 2 sí da 6. Y menos 3 y menos 2 da menos 5. Entonces descomponemos la ecuación como 3x cuadrada. El número de en medio que fue menos 5x lo descomponemos en como menos 3x menos 2x, que son los factores que encontramos, más 2. Bueno, entonces aquí de estos dos primeros términos hago una factorización y de estos otra factorización. Entonces factorizo el 3 y la x y me queda x menos 1. Y acá en el segundo término voy a factorizar el menos y el 2 y me queda x menos 1. Sí, porque menos 2 por x da menos 2x y menos por menos 1 te da más 2. Digo, menos 2 por menos 1 te da más 2. Entonces ya vemos que este paréntesis y este son factor común, entonces lo saco y me queda x menos 1 por el primero me queda un 3x y en el segundo me queda un 2. Y ya estuvo la factorización y lo igualamos a 0. Entonces aquí ya decimos que las raíces son x1 igual a 1 y para x2 tenemos que igualar a 0, o sea 3x igual a 2, x igual a 2 tercios. Entonces x2 igual a 2 tercios. Ahí está la primera raíz y la segunda raíz. Entonces tenemos ya la solución.
Entonces, como ven, no es muy difícil este método. Y vamos a hacer otro. A ver, 6x cuadrada menos 11x más 3 igual a 0. Bueno, entonces aquí debemos buscar dos números que multiplicados te den 18. O sea, estos dos términos, el primero y el último, te da 6 por 3 igual a 18. Y sumados te deben dar menos 11. ¿Cuáles son esos números? Bueno, son menos 9 y menos 2. ¿Por qué? Porque menos 9 por menos 2 da 18. Y menos 9 y más menos 2 te da menos 11. Entonces esos son. Bueno, ahorita pues ya más o menos los tenemos, pero ustedes deben pensarle un poquito, se tardan un poquito para adivinarlo. Hay gente que lo hace bien rápido. Bueno, entonces descomponemos el 6x cuadrada menos ese menos 11x, lo pongo menos 9x menos 2x más 3 igual a 0. Entonces lo separo en dos. Ahora de estos primeros voy a hacer una factorización y de esos voy a hacer otra factorización. Entonces aquí puedo factorizar el 3x y me queda 2x menos 3. Y aquí voy a factorizar el menos nada más, porque va a quedar 2x menos 3. Si menos por menos 3 te da más 3. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué se factorizó el menos? Pues precisamente para que se obtenga este factor, ese factor y este factor, que sean iguales. Si no le hubiese factorizado al menos, a mí aquí me quedaría menos 2x más 3, que no es. Entonces hay que ver que sí se debe factorizar al menos. Y entonces esos términos en rojo los puedo sacar como factor común. Y aquí me queda 3x menos 1. Entonces ya puedo decir, bueno, la raíz es igualando el primer factor a 0. Entonces 2x igual a 3, x igual a 3 medios. Y el segundo va a ser igualando a 0 el segundo factor, o sea 3x igual a 1, x igual a 1 tercio. Entonces las dos raíces x1 es 3 medios. Aquí está. Y x2 es igual a 1 tercio. Bueno, ahí están las soluciones. Bueno, vamos a hacer nada más la última de esto, una fácil. Tenemos esta ecuación de segundo grado. Bueno, aquí, este es un trinomio cuadrado perfecto. Puedes decir también, dos números que multiplicados te den 25 y sumados te den menos 10. Entonces son x menos 5 por x menos 5. O sea, x menos 5 al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces la raíz se tiene este caso que es una raíz doble. ¿Sí? Porque nada más hay x1 igual a x2 igual a 5. Entonces en ese caso la parábola, la función, tiene este aspecto que nada más toca aquí, en el eje de las x, y precisamente lo hace en x igual a 5. X igual a 5. Bueno, entonces para la siguiente clase vamos a ver la fórmula general, que también ustedes ya conocen. Se le llama también la fórmula del chicharronero, que es un método más directo.
Les digo, esta ecuación de segundo grado, hay varias maneras de obtener la raíz. Ustedes pueden revisar en el libro otro método que es completando cuadrados. Pero bueno, ya es... ahora sí que los resultados justifican los medios, menos el copiar, ¿eh? Si ustedes lo hacen de un método y les resulta, está bien, pero no se vale copiar a los demás, porque ese no es ningún método. Bueno, entonces a la siguiente clase continuamos.